Buenas tardes a todos, soy Ignacio Escolar, el director del diario.es. A todos, a los que nos seguís en esta sala y también a los que nos estáis acompañando a través de Internet, que sois la mayoría. Teníamos previsto, como decía, para este cierre de este evento, la presencia aquí en Soria de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Pero justo hoy, en el Congreso de los Diputados, se ha votado y se ha alargado bastante el Pleno dos leyes importantes. Bueno, una ley importante y un decreto muy importante para nuestra invitada para este cierre. Se ha votado hoy en el Congreso, en el Pleno, los presupuestos generales del Estado, que ya se han aprobado con una mayoría bastante amplia, y también la convalidación del decreto eléctrico. Buenas tardes, vicepresidenta. Muy buenas tardes. Estaba a punto de arrancarme con carbón de encina y picón, así, emulando al nuevo Mester de Juglaría y sumarme a vosotros, así que me alegro mucho de que ya hayamos podido reconectar y escucharnos. Vamos a hablar de una de las partes más importantes de tu cartera, que es la España interior, pero antes debo preguntarte por ese decreto que acabáis de aprobar. ¿En qué ha cambiado este decreto respecto al anterior y por qué? Yo creo que hemos hecho varias cosas que son importantes. Una es en cumplimiento con un compromiso que sentimos muy cerca, y es que esta locura de precios energéticos que estamos viviendo, que podrá ser responsabilidad de los combustibles fósiles, de los mercados internacionales, de lo que corresponda, pero afecta directamente a los consumidores y especialmente a los consumidores más vulnerables, teníamos que acabar de completar una cobertura mayor para los consumidores vulnerables, tanto incrementando bono social eléctrico como bono social térmico, y dos, acabar de completar las medidas que nos permitieran garantizar el compromiso del presidente de gobierno, y es que la media que pagamos en los hogares en 2021 en nuestra factura fuera equivalente a la de 2018. Esta es una primera parte importante. Había una segunda parte que yo creo que también es muy relevante, fruto quizá del aprendizaje, y es que recuperar confianza y asegurarnos de que un sistema eléctrico y un mercado funcione bien requiere transparencia y entender mucho mejor cómo se configuran los precios, cómo se reflejan los costes en los precios finales, y también empoderar, facilitar que los consumidores finales puedan tener a tiempo cualquier aviso de cualquier modificación en la tarifa que le aplican los consumidores. Por tanto, probablemente tenía mucho de técnico, pero era importante desde el punto de vista de transparencia y compromiso hacia los consumidores domésticos. Muy bien. Vamos a hablar de la España interior, de la despoblación. Es una tendencia demográfica que lleva en marcha en España desde hace más de medio siglo. ¿Se puede revertir? ¿Qué planes tiene el Gobierno para lograr ese objetivo? ¿Cómo se puede lograr este objetivo? Yo creo que es una tendencia, bien dices tendencia, porque hace muchas décadas que hemos ido viviendo o hemos sido testigos de un cierto languidecer de una buena parte de la España interior, por lo menos en apariencia. En realidad las cosas seguían vivas, pero no siempre tenían la visibilidad que se merecían. Yo creo que lo que ha cambiado de forma muy importante en muy poco tiempo es el compromiso, la visibilidad, la percepción, la convicción por parte de todos los ciudadanos de que vivan donde vivan, dependemos los unos de los otros y todos debemos tener los mismos derechos. Y esto requiere introducir medidas que nos aseguren que esto es así, ¿no? Corregir lo que si no por inercia había ido decayendo en calidad de servicios, en oportunidades de conectividad, en oportunidades de diversificación de actividad económica, en fin, en tantas y tantas otras cosas que requieren acción positiva y un compromiso mucho mayor por parte de las administraciones. ¿Cuál es el elemento que a mí me parece que es más relevante? Como digo, el cultural, el cambio cultural. Hay una convicción de que esto merece la pena y hay una percepción de que es una España muy viva, mucho más innovadora, mucho más llena de energía de lo que a veces se nos quiere trasladar, como si fuera una España triste o nostálgica o anclada en el pasado. No es verdad, no es verdad. No, hay muchas cosas tradicionales, enormemente interesantes, enormemente importantes, y al mismo tiempo hay también mucha innovación en muchos frentes muy diferentes. Por tanto, facilitar que eso pueda emerger con las nuevas oportunidades que en áreas
urbanas, metropolitanas y sobre todo que las decisiones se tomen desde abajo, que no venga nadie, que quizás ha sido lo clásico, ¿no? Que desde arriba decida qué se puede y qué no se puede, por qué se apuesta y por qué no se apuesta. Y la respuesta que estamos teniendo es fenomenal, es extraordinaria. En cuanto se hace una pregunta, la respuesta siempre es múltiple, diversa y enormemente entusiasta. Y yo creo que esto es lo que tenemos que acabar de armar. No será algo que se corrija, lógicamente, cuando son fenómenos complejos, que llevan muchos años a sus espaldas, de un día para el otro. Pero sí tenemos que facilitar que eso fluya de manera natural y con todo el entusiasmo que nos llega, que nos trasladan nuestros vecinos que viven en comunidades pequeñas, en comunidades rurales, pero no por ello ni menos ricas ni menos interesantes que comunidades urbanas o comunidades de grandes áreas metropolitanas. ¿Y cuál cree que es la prioridad para lograr estos objetivos? ¿Las infraestructuras, los servicios, el modelo económico? ¿Cuál es el aspecto en el que más puede incidir el Gobierno y puede ser prioritario para cambiar esta situación? Bueno, yo creo que esa es una pequeña trampa. Esa pregunta es un poco trampa, ¿no? Es como si a ti o a mí o a cualquiera nos preguntaran cuál es su prioridad. Pues seguro que tenemos muchas cosas a la vez, ¿no? No nos quedamos solo con una, no nos conformamos solo con una, porque la realidad es poliédrica y necesitamos servicios de calidad, necesitamos respeto y dignidad, necesitamos conectividad, infraestructuras, necesitamos oportunidades para crecer. Nosotros creemos que tenemos que sumar todo esto de forma transversal y quizá uno de los elementos más importantes, a mí siempre me ha parecido que el factor humano es determinante, es trabajar sobre todo con mujeres y jóvenes y escuchar y simplemente acompañar, buscar cómo se puede acompañar las propuestas que se hacen. Lo que hemos intentado reflejar en una estrategia que presentó el presidente del Gobierno, 130 medidas frente al reto demográfico, ancladas en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Tiene un poco de todo. Tiene una parte de conectividad, otra parte de infraestructuras, otra parte de oportunidades de emprendimiento, otra parte relativa a igualdad. Hoy estamos en el día que quiere denunciar la violencia contra las mujeres, la violencia machista, y este sigue siendo un hándicap muy importante en buena parte de la España interior, donde es más difícil en comunidades pequeñas asegurar que esas mujeres que sienten violencia y que no tienen por qué, no están solas, que la sociedad las respalda. Y yo creo que todos estos patrones en esas grandes categorías de algún modo pueden contar con el respaldo inmediato por parte de cualquier institución, de cualquier gobierno, pero pueden contar también con la capacidad de canalizar respuestas y de proponer cosas para poder armar bien el modo en el que las distintas administraciones, quizá más grandes, quizá no suficientemente activas durante años, pero hoy sabiendo que tenemos que sumar esfuerzos para que esto sea una realidad, respondamos adecuadamente. Decía antes que también es necesario un cambio de mentalidad, un cambio cultural. Y apuntaba una de las claves de ese cambio de mentalidad, considerar a la gente afectada por estas medidas como los que tienen que tomar en gran medida la decisión y no tomarla desde arriba o desde Madrid para decidir desde allí cuáles son las políticas más adecuadas. ¿Qué otras cosas hacen falta en ese cambio de mentalidad? Bueno, yo creo que hace falta ofrecer visibilidad y ofrecer canales para expresar lo que cada cual quiera hacer. Nosotros lo que estamos intentando es, con esa idea, asegurarnos de que pueda haber espacios un poco innovadores, donde nadie dice qué hay que hacer, sino simplemente se propone la infraestructura, la conectividad, el acompañamiento para la búsqueda de financiación cuando esto ocurre. Yo creo que eso es importante. Es importante también reforzar la visibilidad de los patrones culturales y antropológicos de cada una de las zonas, y eso se puede hacer con pequeñas manifestaciones culturales, con grandes manifestaciones culturales, con el acercamiento del ámbito urbano al ámbito rural, con el acercamiento de los valores que en cada sitio encontramos, que a veces puede ser patrimonio industrial, a veces puede ser patrimonio natural, a veces puede ser patrimonio cultural, aludía antes, y a veces el generar afectos y el consolidar afectos. Una de las cosas que nos ha sorprendido, yo diría maravillosamente bien, ha sido el entusiasmo con el que se ha acogido esta idea de lanzar un campus rural. Es decir, que los estudiantes de último año tengan la oportunidad de disfrutar unos meses en un entorno rural. Estudiantes que se han movido, que probablemente en gran medida
se han criado, se han educado en entornos muy ajenos al ámbito rural, desplazados en sus primeras prácticas, en sus primeras experiencias, que es cuando más abiertos están, cuando más se asientan un poco la manera en la que acabamos configurando nuestra personalidad adulta, pero también los afectos, entienden, conocen, comprenden cuáles son las formas de vida y las prioridades en un entorno rural. Y la respuesta nos ha desbordado en gran medida, ¿no? Yo creo que esto, que inspiró de algún modo ese Erasmus, que nos acercó entre todos los países europeos a los jóvenes procedentes del norte, del sur, y todos se sienten europeos en mucha mayor medida de lo que se sentía en las generaciones anteriores, también es importante hacerlo aquí. Un Erasmus rural. Aprender a respetar. Un Erasmus rural, entiendo, es decir, que haya esta capacidad de que los jóvenes universitarios también conozcan este entorno de la España interior. Efectivamente. Y, bueno, universitarios, y esperamos pueda llegar a otros niveles, a formación profesional, ¿no? Pero yo creo que son experiencias enormemente enriquecedoras y que cada cual puede volcar en un entorno mucho más pequeño y viviendo en ese entorno más pequeño lo que esté estudiando, ya sea un economista o un publicista, o ya sea un médico o una médica o una publicista o una economista que ayude, o una informática que ayude a la comunidad local en la que se integra durante unos meses y se lleve de vuelta, probablemente en mucha mayor medida de lo que deja, un aprendizaje y una emoción, una vivencia que seguramente le va a marcar de por vida, quizá volviendo al mismo entorno y, si no, en todo caso, aprendiendo a respetar y a contribuir de vuelta en ese tipo de entorno que puede ocurrir que le pille de lejos la siguiente vez que tenga una experiencia profesional. ¿Hasta qué punto el teletrabajo, que ha tenido un impulso tremendo, es una de las cosas buenas que nos ha dejado la lamentable pandemia, hasta qué punto el teletrabajo supone una oportunidad para las zonas rurales? Yo creo que es una oportunidad para las zonas rurales. Una de las cosas en la que prácticamente coincidían todas las manifestaciones de interés que nos trasladaron los ayuntamientos, las asociaciones, las personas que quisieron contestar a cuáles serían sus prioridades de cara al plan de recuperación, indicaba la importancia de la conectividad digital. Indicaba la importancia de la conectividad digital como un instrumento fundamental para poder asentar ese tipo de vida en la que uno no tiene por qué tener una actitud presencialista en una oficina y en la que uno puede mejorar enormemente su calidad de vida viviendo en entornos mucho más pequeños, en hogares más confortables o más saludables y yendo solamente de vez en cuando a alguna oficina perdida en algún entorno urbano. Hemos visto que en los meses de pandemia inicial, con el confinamiento, inmediatamente después, se ha producido por primera vez un cambio de tendencia importante. Prácticamente más de 4.000 pequeños municipios han vivido por primera vez en mucho tiempo un incremento vegetativo, es decir, un número de personas, de familias que se han desplazado de vuelta por primera vez a entornos rurales frente a ciudades de tamaño medio, ciudades de tamaño grande. Y esto es significativo. Yo creo que es una cosa con la que podemos jugar a nuestro favor. Las tecnologías, las oportunidades en favor de las personas y también en favor de los entornos. Y yo creo que esto explica también por qué hemos hecho un esfuerzo grande en el plan de recuperación, incrementando de forma muy importante la dotación para la digitalización, que llegue a todos los municipios. Pensemos que el plan anterior, en 3-4 años, en Soria, por ejemplo, pues yo creo que la digitalización llegó a 8 o 10 municipios y ahora hay más de 90 municipios que han presentado proyectos de digitalización para estos 2-3 años, 2021-2023. Y esto explica por qué una de las demandas recurrentes por parte de un buen número de alcaldes y alcaldesas de pueblos, de municipios de pequeño tamaño, es el que busquemos el modo en el que facilitar el acceso a viviendas de alquiler social. Es decir, con mucha frecuencia tendemos a pensar que en pequeños municipios, en espacios abiertos, el suelo, la vivienda no es un problema, y no es verdad.
no ha habido un interés y probablemente pues, el mercado tampoco facilita que haya una iniciativa privada generalizada para la construcción de nueva vivienda o para la rehabilitación de viviendas que permitan que la gente cuando se muda encuentre dónde ir a vivir en condiciones dignas y a precios razonables. Lo habitual es que además en ese primer movimiento lo que se busque sea una vivienda de alquiler para estar seguro de que uno se quiere quedar. Por tanto, es otra de las apuestas donde tenemos claro que nosotros debemos poder acompañar, debemos facilitar el que haya recursos o que haya acceso a la rehabilitación de edificios que pueden ser destinados a vivienda y que de esa manera, con una bolsa de viviendas de alquiler social en manos de los municipios, se vaya testando y se vaya consolidando esa tendencia tan clara. Por sí solo no basta, porque en cuanto hay niños pequeños o hay personas mayores con las que se convive, se necesita asegurar otros servicios. Por eso digo, con respecto a tu pregunta anterior, que no se trata de cuál es la prioridad. Hay muchas cosas que tenemos que hacer a la vez, pero es verdad que si las ordenamos de una manera un poco sistemática, si entendemos que se puede aportar desde distintas fuentes, desde distintas administraciones, si entendemos también que, como decía antes, hay un entusiasmo arrollador en estos momentos en los vecinos de estos municipios que tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar y quieren hacerlo. Por tanto, en la medida en la que encuentran cómo ser escuchados o cómo contar con recursos para hacerlo, tendremos un éxito, yo diría, muy razonable y, desde luego, el teletrabajo es una herramienta capital, ¿no?, en este campo. Otro tema que ha planeado gran parte de esta jornada de hoy es el tema de la fiscalidad. ¿Se necesita una fiscalidad diferenciada para la España interior? Bueno, yo creo que aquí hay una demanda que a mí me parece que es muy justa y muy razonable. Yo creo que cada uno de nosotros, como ciudadanos, y pensemos en el origen del concepto de ciudadanía, el ser ciudadano fiscal que contribuye a las cuentas públicas, se nos aplican las mismas reglas. Por lo tanto, es muy razonable que los ciudadanos que vivan en entornos rurales pidan que los servicios sean de la misma calidad que los ciudadanos que vivan en entornos urbanos. Y es verdad que también es llamativo que, a diferencia de otros países de la OCDE, otros países industrializados, lo que hemos vivido durante mucho tiempo ha sido una concentración importante de las inversiones, las transferencias de recursos del Estado, de los presupuestos generales del Estado, en favor de grandes ciudades, por distintos motivos. Pero proporcionalmente había más recursos destinados a grandes ciudades que a municipios pequeños, cosa que no es lo habitual en otros países de la OCDE, donde precisamente el papel del Estado compensa de algún modo a las capitales de comarca, es decir, ciudades de tamaño medio o ciudades de tamaño pequeño. Esto, pues evidentemente, nos obliga a hacer una reflexión en las políticas de ingresos y en las políticas de gastos sobre cómo incentivar o cómo corregir esa desviación que se produce en favor de los ciudadanos urbanitas frente a los ciudadanos rurales. Y es parte del compromiso del Gobierno, ¿no?, la reflexión sobre todo el esquema fiscal, el incentivo que nos permite hacer la Unión Europea en favor de aquellas provincias, de aquellas delimitaciones regionales que cuentan con una densidad de población inferior a los 12 habitantes por kilómetro cuadrado, que es el caso de Soria, es el caso de Teruel, es el caso de Cuenca, y probablemente sí hay otras provincias en las que no tomamos en consideración la capital de provincia, las cabeceras de comarca, pues estarían en una situación parecida. Ver el modo en el que podemos incentivar, discriminar positivamente el sistema de contribución a los gastos públicos o a la Tesorería General de la Seguridad Social. O sea, que forma parte de la agenda, es un debate complejo en el que debemos acertar con las propuestas concretas, y yo añadiría otra cosa que también es importante. Por sí solo tampoco resuelve nada. Es decir, si a uno le hacen una desgravación extra, pero no cuenta con el resto de servicios, prestaciones, conectividad, empleo, no se va a vivir a otro sitio. Entonces, yo creo que forma parte de las cosas que tenemos que tomar en consideración y tenemos que impulsar, pero insisto, por sí solo tampoco basta. Hablemos también de la inversión, que es el otro lado de la moneda. El plan de medidas contra el reto demográfico destinará más de 10.000 millones de euros a luchar contra la despoblación. Antes me decía que son muchas las prioridades, pero en orden de cantidades, en euros, ¿cuáles son las partes más importantes de esta inversión? Bueno, hemos querido empezar por aquello que entendemos que tiene más capacidad de absorción capilar y que formaba parte, como decía antes, de lo que se señalaba prioritario, que fundamentalmente era conectividad
esencialmente digital, pero a veces no solo. También hay una mesa de movilidad, pensando en cuáles son los modelos de movilidad en municipios pequeños. Vivienda es otro aspecto fundamental. Esos alquileres sociales de los que hablaba antes. Sociales. O rehabilitación urbana en edificios pues, muchas veces envejecidos que no tienen el mismo confort, ni confort térmico, ni confort de movilidad interna que puede encontrarse en otros sitios, y que sus habitantes pues, tienen dificultades para poder acometer las inversiones, que siempre son cuantiosas, de rehabilitación de esos edificios. Una parte de la agenda que yo también creo que es muy importante y que de alguna manera facilita una discriminación positiva, que son los proyectos de rehabilitación energética a gran escala, es decir, cómo podemos impulsar el que la factura energética en estos municipios sería disminuida, porque cabe pensar en comunidades energéticas locales, en integración de techos solares, en pequeñas instalaciones, en eficiencia, decía antes, en alumbrado público, en soluciones de movilidad diferentes, y por tanto reducir parte de los costes. Hay otros aspectos que yo creo que también son relevantes, que tienen que ver con servicios. Apuntaba antes a los servicios básicos, donde sobre todo de servicios sociales, de atención a mayores, servicios de educación pública, con soluciones que probablemente son más costosas por habitante niño de lo que serían en áreas mucho más pobladas, pero donde la calidad es fundamental de cara a consolidar, a mantener la igualdad de oportunidades para los niños de estas familias, o servicios de atención sanitaria, garantizando que haya un acceso a centros sanitarios de primer nivel a una distancia razonable de estos entornos. Y por último, insisto, algo que nos importa muchísimo, y es las cuestiones relativas a la dinamización de empleo distinto al sector primario. El sector primario sigue siendo fundamental, sigue siendo una base muy relevante en el entorno rural, es obvio, pero si hay un joven, si hay alguien que quiere hacer otra cosa que no dedicarse a la agricultura, a la ganadería, debe poder hacerlo. Y a medio camino, entre la agricultura y la ganadería y otras cosas que a veces son más clásicas, a veces son más novedosas, algo que queremos lanzar en este mismo año es todos los programas de emprendimiento en bioeconomía, es decir, qué pasa con la economía forestal, qué pasa con los proyectos anclados en el valor añadido de esa economía forestal, que puede ser valor añadido asociado en Soria precisamente, ¿no?, en los pinares de Soria, a innovación y diseño en el empleo de la madera como material de construcción o material decorativo, o puede ser también, ¿por qué no?, algo tan típico también y tan propio de Soria como puede ser actividad de agroindustria a pequeña escala con gran valor añadido, ya sea trufa o ya sea setas, ¿no? Pero hay muchas cosas que van a ir surgiendo que no tenemos por qué tener previstas de antemano. Por eso lo que creemos es que en una buena parte los alcaldes y alcaldesas, las corporaciones municipales pequeñitas, que además dedican las horas que no tienen a estar siempre acompañados de sus vecinos y conocen muy bien la tradición y la vocación de futuro de sus vecinos, son los mejores embajadores sobre el territorio. Y son los mejores embajadores también para trasladar dónde sienten que se necesita cubrir algo que no pueden cubrir por sí solos, pero donde también hay un factor de innovación, a veces social, a veces económico, para los que les gustaría encontrar algo, y por eso la interlocución con ellos es determinante. Por tanto, se trata de un volumen de recursos muy importante, que puede ser más de 500 millones en el caso de la digitalización, o 120 millones en el caso de ese impulso a la bioeconomía que hablaba antes, pero sobre todo, o más hemos multiplicado ahora, ¿no?, en esto del desarrollo urbano sostenible energético en municipios de menos de 5.000 habitantes, pues el día que abrimos con 75 millones la convocatoria, en 3 horas estaba colapsado el sistema y tuvimos que hacer una dotación extraordinaria y ya estamos con 325 millones. Es decir, que hay una cantidad de recursos muy significativo, que no es prescriptivo, pero sí es importante el asegurar que hay una capacidad de absorción, de mejor entendimiento y sobre todo de diálogo, de interlocución, para estar seguros de que oportunidades, ideas
y voluntad de participar en la construcción del propio futuro rural, del entorno en el que se vive, encuentren cómo abrirse camino y no porque nadie les diga qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿En qué medida conseguir que la España interior no se despueble puede servir para mitigar el impacto de la crisis climática en el territorio? Bueno, yo creo que esto es muy importante. Yo creo que hay dos aspectos que forman parte de eso que decía antes, ha pasado desapercibido, que hay que poner en valor muchísimo más. El primero es lo que Pablo Rodríguez Pose decía, los lugares que no importan. Es un problema de percepción de calidad democrática. No nos podemos permitir que haya ningún ciudadano que se sienta ciudadano de segunda o que vive en un sitio que no le importa a nadie, que las instituciones se olvidan de ellos, porque creo que eso es no solamente enormemente injusto, sino enormemente peligroso desde el punto de vista de la coexistencia en una sociedad. Y la segunda cuestión, que yo también creo que es muy importante y ha pasado desapercibida, es que una gestión razonable del territorio, un cuidado de aquellos beneficios que nos ofrecen nuestros ecosistemas, requiere personas viviendo de y para el territorio. Y de eso nos beneficiamos todos. Que no haya incendios, evidentemente, depende de muchas cosas y hay algunas que no podemos controlar, pero otras sí. Depende de cómo de bien gestionados estén los bosques, cómo de aprovechados estén los suelos, cómo de capaces seamos de reaccionar ante un primer conato. El que haya un suelo fértil y, por tanto, una capacidad de asegurar alimentación y fijación de carbono en suelo depende de una agricultura sostenible. En fin, hay muchas cosas que tienen que ver con la reducción de los impactos del cambio climático o la capacidad de absorción y, por tanto, de mitigación de los efectos del cambio climático que tiene que ver con la inteligencia con la que gestionemos el territorio. Y para gestionar con inteligencia el territorio, sobre todo, se necesitan personas que son la inteligencia en el territorio. Y esto nos obliga, de vuelta a esa fiscalidad diferenciada a la que hablabas antes, a replantearnos si esto no tiene un precio y si no tiene un valor que entre todos debemos reconocer. Por eso es por lo que la propia Comisión Europea, cuando plantea el debate de hacia qué política agraria común vamos, destaca una y otra vez la trascendencia que tiene la financiación de todos esos servicios en los distintos pilares de la política agraria común. Destaca hasta qué punto el desarrollo rural y la financiación de un desarrollo rural sostenible debe ser una obligación en la medida en que es algo que nos beneficia a todos. Así que sí, yo me parece que este es uno de los elementos más relevantes y que requiere un compromiso que va más allá de la retórica, que requiere inversión, reconocimiento y pago. Es decir, que el uso sostenible del territorio es una condición imprescindible para minorar los riesgos derivados de la crisis climática y, a su vez, revertir la despoblación. Completamente. Pues muchísimas gracias, vicepresidenta. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en estas jornadas sobre la España interior. Vamos a clausurar ya esta sesión de hoy. Es la primera de 3. Vamos a tener, además de Soria, vamos a tener un evento similar o de estas características en otros puntos de la España interior, porque creemos que hay que llevar todo este debate, todo este discurso, todo este asunto a más ciudades, a más pueblos, a más municipios. Para terminar, quiero dar las gracias, además de, por supuesto, a nuestros... Vicepresidenta, creo que te he dejado con la palabra en la boca. Sí. Perdóname. Es que no me has dejado ni disculparme. Perdón. No, es que me has pillado un poco de sorpresa. Y sí quisiera disculparme por no estar allí, porque me hubiera gustado. Y a modo de pequeña compensación diré que por lo menos he tenido la gran satisfacción de estar presente en el momento en que se han aprobado los presupuestos generales del Estado, donde se incluye esa financiación de la que estamos hablando y donde se refuerza ese capítulo destinado con rótulo, con nombres y apellidos al reto demográfico. Yo creo que vamos consolidando conquistas sobre las que tendremos que seguir trabajando. Así que siento muchísimo no estar con vosotros allí, pero espero poder estarlo pronto, en otra ocasión. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Este tipo de descoordinaciones entre la entrevistada y el entrevistador es el problema de
la distancia de la videoconferencia. Pero muchísimas gracias, vicepresidenta, sé que lo has intentado hasta el último momento poder estar aquí con nosotros y que al menos nos hayas podido acompañar a través de videoconferencia. Y ya os doy las gracias a todos por participar, a todos los ponentes que habéis estado con nosotros en esta jornada. Vamos a repetirla, vamos a seguir hablando de este mismo debate. Quiero dar las gracias a nuestros socios y socias por el apoyo a eldiario.es y también a los patrocinadores y colaboradores que nos han ayudado a poner en marcha esta jornada de hoy. Banco Santander, ENCE, la Junta de Castilla y León, Correos, Caja Rural de Soria, UNIR, Ayuntamiento de Soria y Aparadores. Muchísimas gracias y volveremos para hablar de este mismo tema. Gracias.